Gracias, Según yo profe. ya, Sí. sales. Bueno, entonces déjenme compartirles pantalla. Oiga, profe, tenemos Eu, hasta el lunes para entregar la práctica, ¿verdad? toda la semana. Ok, gracias, profe. Sí, la última clase, ¿hasta dónde llegamos? Hasta empezamos a ver sockets de flujo en lenguaje C. Vimos las estructuras socket addressing, que les dije que no es flexible. Solo trabaja o con la pila de IPv4 o con la pila de IPv6, pero no puedes tener un servidor atendiendo clientes en ambas pilas, ¿no? Entonces, por eso quedamos que esa estructura no la íbamos a usar. En su lugar utilizamos la estructura address-info, porque quedamos que esa estructura sí es escalable y flexible, me permite trabajar con ambas pilas de protocolos, estar atendiendo clientes de IPv4 y clientes de IPv6 sin tener que modificar mi código. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Y de ahí empezamos a ver funciones, bueno, la sintaxis de funciones, ¿no? Les dije que teníamos una receta de cocina y ahorita se las pongo, bueno, se las pongo acá, log de notas. Quedamos que nuestra receta de cocina para el lado del servidor y para el lado, y para el lado del cliente. Para el lado del servidor, lo primero que íbamos a necesitar era pues crear nuestro socket, nuestro proceso, ¿no? Que es con la función socket. Y de esa no me acuerdo si ya vimos la sintaxis, creo que sí, ¿no? De hecho, nos quedamos estamos viendo Bint, A la perdón. función bind. Bueno, ahorita vamos con bind. Nada más les pongo la receta de cocina. Entonces, del lado del servidor, la receta de cocina es primero creas tu proceso que se va a ejecutar en red mediante la función socket. Del lado del cliente igual. Del lado del servidor necesitas asociar ese proceso a un puerto local en particular. ¿Por qué? Porque es hacia donde se van a intentar conectar los clientes. Entonces, del lado del servidor, forzosamente después de crear el socket tienes que asociarlo a un puerto local y eso lo hacemos con la función bind. Del lado del pero no es tan estrictamente necesario. Si tú quieres, lo puedes hacer. ¿En qué casos lo puedes hacer? En los casos en que estés ejecutando tu aplicación en una máquina que no sea tuya y te restrinjan la salida, que te digan solo vas a poder salir por tal puerto, pues entonces creas tu socket y lo asocias a ese puerto. De otra forma, no se necesita que hagas el bind del lado del cliente, eso basta con que lo hagas del lado del servidor. Entonces, con eso se tiene, ¿no? Después, del lado del servidor, tienes que abrir tu socket para que empiece a escuchar conexiones entrantes en espera. Y eso se va a hacer con la función listen. Del lado del cliente no necesitas abrir nada porque tú no necesitas escuchar conexiones. Entonces tú eres el que vas y te conectas, ¿no? Entonces ya que hiciste ese listen, ya está creado tu socket, tu servidor, ya está asociado a un puerto y ya está escuchando conexiones entrantes. Entonces, ¿qué requieres? Pues empezar a aceptar conexiones. Ahí vendría un ciclo forever. Y en ese ciclo forever, en cada iteración vas a aceptar un cliente. Entonces, si se fijan, la lógica es la misma que veíamos en Java. Y del lado del cliente, pues aquí lo que entra es la conexión, el handshake que se va a hacer para conectarte con el servidor. Y del lado del servidor, pues te recibes esa conexión. Entonces, en cuanto alguien se conecta contigo, en ese momento ya tienes un canal de comunicaciones bidireccional. Tanto puedes leer como puedes información en ese canal de conexión. Entonces, para leer datos, puedes usar las funciones read o puedes usar la función receive, cualquiera de los dos. Ajá. De este lado, si del lado del servidor vas a leer, del lado del cliente tienes que escribir, ¿no? Puedes escribir con la función write o con la función send. Y viceversa, ¿no? Si necesitas escribir otra vez con la función write o con la función send, y del lado del cliente, si te están escribiendo, tú necesitas leer o recibir. Ahorita vamos a ver la diferencia entre usar una y otra, entre usar read o usar send. Digo read o receive, write o send, ¿no? Vamos a ver la diferencia.
si tú necesitas deshabilitarle al socket, ya sea la capacidad de escribir datos o la capacidad de leer datos, lo haces con la función shutdown. Y eso principalmente se hace del lado del servidor, para quitarle al cliente esa capacidad de que escriba datos o de que lea datos, ¿no? A lo mejor hay ciertas aplicaciones que no lo requieren. Por ejemplo, si estás haciendo una aplicación que solo requiera recibir datos, a lo mejor un pool de impresión, donde nada más mandas imprimir, 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 y no necesitas recibir nada, pues, pues deshabilitas la lectura, ¿no? Solo la escritura del lado del servidor, de ese socket para mandarle datos al cliente, y le deshabilitas la lectura. Pero ahí ya depende de las necesidades de la aplicación que estén haciendo, ¿no? Y ya cuando ya no hay nada más que hacer, pues se cierra el socket. Y ya, esa va a ser nuestra receta de cocina, ¿no? Entonces realmente aquí es donde se va a establecer la conexión del lado del cliente hacia el servidor, y a partir de ahí pues ya tienes tu canal de comunicación. ¿Hasta ahí no tienen duda? No, profe. No, profesor. Chales. Entonces vamos a ver la sintaxis tal como la estábamos viendo, ¿no? Entonces quedamos que ya vimos la función socket. Solo requiere de 3 parámetros. El primero es el dominio en el que va a operar ese socket o en el que va a trabajar ese socket. Dependiendo del dominio, pues son el tipo de direccionamiento que se va a manejar. Ajá. Si vas a trabajar en el sistema de archivos, si tu dominio va a ser el sistema de archivos, pues el direccionamiento va a ser la referencia del sistema de archivos, ¿no? A qué carpeta vas a apuntar. Si tu dominio es Internet, pues vas a utilizar direcciones globales que tengan significado en Internet y que se puedan utilizar. O sea, dependiendo del dominio que pongan, es el tipo de direccionamiento que van a manejar. Luego el segundo campo, pues es el tipo de socket que se va a crear. Quedamos que en capa de aplicación puedo manejar socket de flujo y socket de datagrama. Y son los que vamos a ver. Adicionalmente, existen los sockets crudos, que esos pueden operar en cualquier capa de la arquitectura TCP/IP, pero esos son más intencionados para cuando deseas implementar un protocolo de comunicaciones, por ejemplo, de capa de red o de capa de enlace de datos. Ahí es donde se utilizan ese tipo de sockets. Para aplicaciones de usuario común y corriente, pues basta con socket de flujo y con socket de datagrama para poder crear esas aplicaciones. Entonces, vimos que nuestros requerimientos para crear el socket va a ser primero especificar una estructura de tipo address info, limpiarla, rellenarla con los parámetros que vamos a requerir, que en este caso es el dominio en el que va a trabajar el socket, el tipo de socket, el protocolo de transporte, si es que se requiere encender alguna bandera, y después tenemos que validar toda esa información, validar el puerto al que se va a asociar el servidor, si es que vas a hacer un servidor, o validar la dirección IP y el puerto al que se va a conectar un cliente, si es que es un cliente el que estás implementando, validar que el dominio sea válido para el tipo de direccionamiento que estás utilizando, validar que el protocolo de transporte sea válido para el tipo de socket que estás utilizando, y todo eso, ¿quién lo valida? La función getAddressInfo. ¿Sí se acuerdan? Sí, profesor. Entonces, mediante la función getAddressInfo vamos a validar todos esos campos de la estructura que rellenamos de acuerdo a nuestras necesidades de la aplicación que vamos a hacer. Y en caso de que sí se encuentre una estructura, al menos una estructura de direcciones válida en nuestro sistema operativo para lo que queremos hacer, se nos va a devolver esa estructura o las estructuras que se hayan encontrado en forma de una lista ligada dentro del tercer, es el 1, 2, 3, dentro del cuarto parámetro de la función getAddressInfo. Ahí se nos va a devolver la dirección del inicio de la lista ligada, y lo único que tendríamos que hacer es recorrer esa lista ligada, ¿no? Por eso aquí abajo, déjenme ponerles ¿dónde está? Por eso aquí abajo tenemos un for para recorrer esa lista ligada. Una vez que ya se validaron todos los campos de la estructura, hacemos un for para recorrer cada elemento de la lista ligada, y con cada estructura de direcciones que venga en esa lista ligada, vamos a ver si se puede crear nuestro socket. En cuanto se pueda crear el socket,
ya nos quedamos con esa estructura de direcciones que fue válida y las demás ya no las usamos, las descartamos y nos salimos del for. Por eso es que aquí abajo tenemos un break. Sí se puede hacer lo que quieres hacer, que en este caso es crear el socket, pero ya no hay necesidad de probar con más estructuras de direcciones y rompes ese ciclo, ¿no? Y ya continúas con la lógica de tu aplicación. Si no se puede, pues haces un continuo y te mueves al siguiente nodo de la lista ligada, o sea, tomas la siguiente estructura de direcciones y ves si con esa sí puedes hacer lo que necesitas hacer, que es crear tu socket. Luego nos quedamos en la función bind, quedamos que la función bind va a requerir de las bibliotecas socket.h y la biblioteca in.h. Vimos que tiene 3 parámetros. El primer parámetro es el descriptor del socket que vas a asociar a un puerto local. En este caso sería el descriptor de nuestro servidor. El segundo parámetro es un apuntador. La sintaxis dice que es un apuntador de tipo socket address, bueno, struct socket address, pero realmente esa estructura es una estructura vieja. Nosotros la vamos a reemplazar por la estructura address info. Entonces simplemente vamos a tener que hacer ahí un cast para que no nos marque una advertencia el compilador, que nos ponga un warning, ¿no? Que no coincide address info con socket address, lo que nos va a decir. Entonces por eso le hacemos un cast a un apuntador de tipo socket address cuando invoquemos a la función bind. Y entonces en esta estructura de direcciones que le estamos pasando acá en este apuntador, estamos especificando pues la estructura de direcciones que ya va a contener tanto si es un cliente, pues la dirección de donde te vas a conectar, si es un servidor, el puerto que va a estar escuchando, y el tipo de socket, el protocolo de transporte y demás, ¿no? Dentro de los mismos campos que trae la estructura address info. Y el último parámetro, pues es el tamaño de la estructura de direcciones que le estás pasando acá como segundo parámetro. La función bind nos devuelve un entero. Si ese entero es igual a 0, significa que sí se pudo asociar nuestro socket al puerto que especificamos. Si nos devuelve algo menor a 0, por ejemplo un -1, significa que no se pudo asociar ese proceso a ese puerto. ¿Por qué no se pudo? Pues principalmente la mayoría de las veces es porque ese puerto ya está en uso por otra aplicación, que sería el equivalente en Java cuando nos lanzaba la excepción que decía address already in use, de que la dirección ya estaba en uso. ¿Y por qué se permite tener asociado un proceso por identificador y por dirección? ¿Qué significa? Si tú estás especificando tu socket para que esté escuchando un puerto, por ejemplo, el puerto 1, 2, 3, 4, y a una interfaz en particular, pues no va a dejar que tengas otro proceso escuchando el mismo puerto y por la misma interfaz. Ajá. A menos que tú habilitaras la opción de socket, socket reuse address y socket reuse port, entonces sí te dejaría. De otra forma, solo deja tener un proceso por puerto y dirección. Ajá. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Simplemente empezamos declarando nuestro descriptor de nuestro socket, nuestra variable de tipo struct address info y 2 apuntadores. Ya habíamos visto por qué. El primero va a servir para obtener la dirección de la lista ligada que nos devuelve la función getAddressInfo y el segundo es para recorrer cada nodo de la lista ligada. Limpiamos la estructura, rellenamos los campos que vamos a requerir, al menos los más importantes que son el dominio, el tipo de socket y el protocolo de transporte. Ya si eres un servidor y vas a usar la función bind, a fuerza tienes que prender la bandera address-info passive. Validas la información que tú especificaste. En este caso, como va a ser un servidor, solamente estamos validando el puerto al que se va a asociar ese servidor para que quede ya precargado con los datos que vamos a usar para hacer el bind. Y nos esperamos a ver si getAddressInfo nos devuelve un 0. Si nos devuelve un 0, entonces recorremos la lista ligada que nos da, tratando de crear nuestro socket. Y si sí se puede crear el socket, invocamos a la función bind para asociar nuestro socket al puerto. ¿A qué puerto? Al puerto que validamos aquí en la función getAddressInfo. Ese puerto ya va a quedar precargado aquí. ¿En dónde? En la estructura de direcciones que nos devolvió la función getAddressInfo. Por eso lo estamos tomando directamente aquí. Cuando estamos probando dentro de este for el nodo al que estamos accediendo de la lista ligada,
que ya tiene la estructura de direcciones, de ahí mismo vamos a tomar ya el puerto que ya se precargó con la función getAddressInfo, ¿sale? Y de ahí lo vamos a tomar, y el tamaño de dirección que se esté manejando acá, de ese mismo nodo. Entonces, si sí se puede asociar el puerto al socket, o más bien el socket a ese puerto, pues hacemos un break. Si esto nos devuelve 0, hacemos un break. En el caso contrario, si nos devuelve un -1, significa que no se pudo llegar a hacer el bind, entonces cerramos ese socket, imprimimos un mensaje de error y nos movemos aquí en el for al siguiente nodo de la estructura, digo, de la lista ligada, viendo si con la siguiente estructura de direcciones sí podemos crear el socket y asociarlo al puerto local. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. No, profesor. ¿No? Vale. Entonces, en nuestra receta de cocina ya tenemos la función socket, ya tenemos la función bind. Ahorita estamos viendo el lado del servidor, socket y bind. Entonces ya está creado el socket y está asociado a un puerto. Lo que sigue es abrir el socket para que empiece a escuchar conexiones entrantes. Para abrir el socket, vamos a usar la función listen. Esta función listen, si se fijan, cuando hicimos los programas en Java, nunca invocamos un método listen. ¿Por qué no lo hicimos? Pues porque la máquina virtual ya lo tiene implementado dentro del mismo constructor de la clase server socket, por eso no hubo necesidad de hacerlo nosotros, ya nos automatizó ese proceso dentro del constructor. Entonces, por eso es que ustedes no vieron este método dentro de Java. En el caso del lenguaje C, pues sí hay que ponerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da más herramientas para poder personalizar todavía más nuestra aplicación. Una de esas herramientas, pues es esta, ¿no? La de listen. Entonces, invocando a la función listen, que tiene dos parámetros, podemos decir qué socket es el que vamos a abrir para que empiece a escuchar conexiones entrantes, y una vez que se empiecen a escuchar estas conexiones entrantes, vas a definir tu backlog. ¿Sí se acuerdan del backlog, lo que era? Sí, ¿Qué era? la lista de espera de conexiones. Exacto, ¿no? Entonces, aquí viene cómo viene definido por default en el caso de los sistemas operativos basados en Linux, y en dónde está, ¿no? Y, y en las primeras versiones de Linux traía asociado este valor, el de 5, pero en la actualidad una cola de conexiones entrantes de ese tamaño pues da un desempeño pobre en servidores, porque un servidor hoy en día no te atiende poquitos clientes, te atiende millones de clientes. Entonces, con una cola de 5 conexiones entrantes en espera, pues rápido se saturaría y se empezarían a descartar conexiones, ¿no? Entonces, lo mínimo que le pones, pues es esto, de aquí para arriba, ¿no? Hasta 1024. Siempre hay un tope. ¿Y por qué se tiene ese tope? Pues porque en la tabla de descriptores de que se tienen asociados por proceso, pues hay un límite. Ajá. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que cuando ustedes creen un servidor y en ese servidor estén aceptando conexiones entrantes, aún si estás creando hilos, un hilo por cada cliente que se conecte, o más aún si tienes un servidor no bloqueante, el que sea no bloqueante, pues sí significa que no vas a consumir recursos de memoria por cada cliente, ¿no? Pero aún así hay cotas, hay límites de clientes que se van a poder conectar a tu servidor. ¿Y quién las impone? Pues los que construyeron los sistemas operativos, que implementaron la pila de protocolos de TCP/IP, tuvieron que manejar colas de descriptores de entrada y salida asociadas a cada proceso. Y esas son esas cotas, ¿no? Depende del sistema operativo. ¿Cuál es la cantidad máxima de descriptores de entrada y salida que está asociada a un proceso? Ajá. Por eso es que ustedes ven que sitios como Facebook, como Google, como Amazon, etcétera, que atienden a millones de millones de conexiones al mismo tiempo, de manera concurrente, pues tienen granjotas de servidores, ¿no? Tienen casi ciudades, bueno, no tanto como ciudades, pero sí manzanas completas de puros servidores. ¿Por qué? Pues porque cada servidor, pues sí te puede atender una buena capacidad de clientes,
pero tiene sus límites, que es lo que te soporta la implementación de la pila de TCP/IP, de acuerdo al sistema operativo donde se implementó, y eso que requiere, pues que tengas que meter varios servidores, y entre esos varios servidores tienes que meter balanceadores de carga para que vayan repartiendo el trabajo, ¿no? Entre todos los servidores que hay disponibles. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Profesor. Entonces, si un día hacen una aplicación y la quieren poner, pero ustedes quieren montar su propia infraestructura, no quieren depender de un tercero que les venda la nube, bueno, que les brinde el servicio de nube, pues sí tienen que considerar eso, ¿no? Incluso si contratas un servicio de nube, me parece que también tienes que especificar en la configuración de tu servicio de nube, pues cuál va a ser el nivel de concurrencia que vas a manejar. Y ya dependiendo del nivel de concurrencia, pues es lo que vas a estarle pagando al proveedor de la nube, ¿no? Del servicio de nube. Ujú. Pero bueno, entonces retomando lo que estábamos viendo, tenemos la función listen que te va a abrir el socket, empezar a escuchar conexiones entrantes y te va a crear tu cola de conexiones entrantes en espera. Si se acuerdan, nosotros este backlog lo metíamos directo en el constructor en Java. ¿Por qué en el constructor? Pues porque internamente, dentro de la lógica del constructor, la máquina virtual hace esa invocación al listen para abrir el socket. Entonces la función listen devuelve un entero, si ese entero es igual a 0, significa que sí se pudo abrir el socket para empezar a escuchar conexiones entrantes. Si devuelve -1, significa que hubo un error y no se pudo abrir el socket. Y si no se puede abrir el socket, ¿qué tendrían que hacer en la lógica de su programa? Pues lo que tendrían que hacer en la lógica de su programa, de hecho aquí tiene un pequeño error este código, esto tendría que ir dentro del for, dentro del ciclo for, donde van checando cada nodo de la lista ligada. Entonces dentro del for, hacen su socket, bueno, crean su socket, hacen su bind y hacen su listen. Y en cada una de las funciones, en la función socket, en la función bind y en la función listen, tendrían que validar. Si lo que les devuelve es menor a 0, entonces cierras el socket y haces un continuo. Aquí en vez del exit, lo que tendría que ir es un continuo. ¿Para qué? Para que si con esa estructura de direcciones que estás usando, sí se pudo crear el socket, sí se pudo asociar a un puerto, pero no se pudo abrir el socket, entonces no te sirve esa estructura de direcciones. ¿Qué haces? Pues pruebas con la que sigue. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces vamos con la siguiente función. Esta función requiere de la biblioteca socket.h y su función es aceptar una conexión entrante. Aquí es donde se va a hacer el handshake entre el cliente y el servidor. Aceptas el paquete que te va a mandar el cliente, que en el encabezado de TCP trae prendida la bandera de sincronización, se hace el intercambio de 3 vías, el handshake, y es donde ya se considera establecida la conexión entre cliente y servidor. Entonces esta función accept tiene 1, 2, 3 parámetros. El primer parámetro es el descriptor del servidor o el descriptor del socket, desde donde vas a aceptar la conexión, o sea, sería el descriptor de tu servidor. El segundo parámetro es un apuntador de tipo socket address, struct socket address, que lo que te va a guardar es la dirección IP y el puerto de la aplicación remota que se conectó contigo, o sea, los datos del cliente que está conectado contigo. Y el tercer parámetro es un apuntador de tipo socket length T, que hace referencia al tamaño de la estructura de direcciones que tienes acá. ¿Por qué es variable? Pues porque puedes tener clientes IPv4 o puedes tener clientes IPv6. Pues varía el tamaño, ¿no? Una dirección de 32 bits a una dirección de 128 bits, ¿vale? Por eso necesitas un tamaño de estructura de direcciones variable. Y bueno, la función accept te va a devolver un entero. Este entero que te devuelva la función accept es el descriptor de ese cliente o el descriptor de la conexión. A través de este entero o este descriptor que te está devolviendo la función accept, es a través de ese identificador es como tú te vas a comunicar con ese cliente que se conectó contigo. Entonces, por eso es importante guardar este entero, así como está aquí. Entonces, aquí en este ejemplo, lo primero que hacemos es declarar 2 cadenas. Si se fijan, aquí tenemos 2 cadenas. Una que se llama hostBuf, bueno, hbuf, y otra que se llama sbuf. hbuf o hostbuffer, lo que va a tener es la dirección IP o el nombre calificado del cliente que se conectó contigo. La segunda cadena, que se llama service buffer, o sbuf,
lo que va a tener es ya sea el número de puerto o el identificador de servicio del cliente que se conectó contigo. Si se acuerdan la relación entre un servicio y un puerto. ¿Sí se acuerdan? RFC 1700 o RFC 1340. Más o menos, profe. Pero déjense los pongo. No sé si checaron en su clase de redes, pero hay un RFC que se llama, les voy a poner los dos. El primero es RFC 1700, el IETF, así lo buscan en el Google. Aquí está. Y dice números asignados. Entonces, en ese RFC, ustedes van a encontrar. ¿Dónde está? Estos son números de versión de IP. Bueno, de entrada van a encontrar ahí las versiones que ha habido de IP. Y ahorita las que se están usando pues, son la de IPv4. Bueno, eso es lo primero que van a encontrar. Y estos son los identificadores de protocolo, que también es importante que conozcan. Bueno, para su clase de redes. Y por acá debe de venir. Que dice asignación de puertos en la página, ¿qué página es? En la página 15 dice números de puerto bien conocidos. ¿Sí se ve? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, chéquense. De entrada aquí dice el puerto 0 no se usa, está reservado. ¿Por qué está reservado? Porque se utiliza como comodín. Si tú a una aplicación le pones el puerto 0, significa que no tienes comodín, y eso significa que el sistema operativo te va a asignar el primer puerto que encuentre disponible, ¿no? Puertos que nosotros conozcamos bien, por ejemplo, el 80, que es el que todo el mundo usamos. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces aquí dice, ¿no? El puerto 80, tanto en TCP como en UDP, ¿es para qué servicio? Para el servicio www o World Wide Web del protocolo HTTP. Entonces, pueden identificar un puerto ya sea por su número o por el nombre del servicio que utiliza ese puerto. En este caso, el servicio se llama www, el protocolo HTTP, y el puerto es el 80. Por ejemplo, otro ejemplo, el puerto 20. Aquí está. El puerto 20, tanto en TCP como en UDP, que es utilizado por el protocolo FTP, su servicio que corre es del protocolo FTP para el transporte de datos. Ese sería el equivalente en su práctica 1 al socket que ustedes abrían nada más para transmitir el contenido del archivo. Y el puerto 21, igual para el mismo protocolo FTP, pero esto es para el control, para el envío de la metainformación. Pues igual, ¿no? Pueden asociar el puerto al servicio FTP o al servicio FTP Data. Otro que sea conocido, pues el puerto 25, tanto en TCP como en UDP, está asociado al servicio SMTP. ¿Y cuál es el servicio SMTP? Pues el de correo electrónico, el Simple Mail Transfer Protocol. Entonces, si se fijan, ya existen varios puertos y si se fijan esos puertos que tienen en común, están por debajo del 1024. Por eso es que cuando tú creas una aplicación que va a trabajar en red, en este caso con sockets, que es lo que estamos viendo, y te dicen que tienes que usar puertos que estén por arriba del 1023. O sea, del 1024 al 65.535. ¿Por qué? Porque los que están por debajo ya fueron designados. ¿A qué fueron designados? A diferentes servicios que corren en tu máquina, como el servicio SMTP, como el servicio www, como el servicio DNS, como el servicio de tiempo, que es el que utiliza tu máquina para actualizar la hora, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces ya hay servicios que van a estar de cajón corriendo en tu máquina y si tú corres tu aplicación en un puerto que se han utilizado para correr un servicio de tu sistema operativo, pues vas a impedir que ese servicio corra. Por eso es que te dicen, si quieres usar un puerto que está por debajo del 1024, cerciórate de que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces tienes que tener privilegio de superusuario o de administrador para que sepamos que tienes idea. Bueno, te demos el beneficio de la duda pensando que tienes idea de lo que estás haciendo y que no estás interrumpiendo la ejecución de otro servicio de tu máquina, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Profesor. Entonces, en este caso, nuestra función ACEP, quedamos que nos va a devolver en este apuntador de tipo struct address la dirección y el puerto de quien está conectado con nosotros, pero esta información no es tan fácil de entender. O sea, si tú ves el dato, si tú ves lo que contiene el contenido de esa dirección, de ese apuntador, pues humanamente no es tan fácil de entender. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a separar la dirección IP y el puerto de este dato de aquí. Lo vamos a separar en cadenas. Aquí en esta cadena, en HBOF, vamos a poner la dirección IP o el nombre del host, y en esta cadena vamos a poner el número de puerto o el servicio asociado a ese puerto. ¿Para qué? Porque en formato de cadena se lee mucho más fácil, es más fácil de interpretar para el ojo humano, que si lo ves nada más como un arreglo de bytes. No sé si se entienda. Sí, profe. Profesor. Bueno, entonces para eso vamos a crear estas dos cadenas. Entonces, nosotros en lugar de utilizar aquí un apuntador de tipo struct socket address, lo que vamos a utilizar es la dirección de una variable de tipo struct socket address storage. Socket address storage es como si fuera un arreglo de bytes, un arreglo largo, un entero largo, que le pueden caber tanto direcciones IPv4 como direcciones IPv6. Entonces, y si se fijan aquí, el tercer parámetro de la función ACEP, pues nos pide un apuntador de tipo socketlen. Entonces, por eso aquí nosotros estamos declarando una variable de tipo socketlen, donde estamos calculando el tamaño que va a tener la estructura de direcciones que se va a utilizar. Y después aquí lo único que hacemos pues, es poner la dirección, porque aquí me pide la dirección. Entonces es lo que estamos poniendo. Entonces hacemos el ACEP, desde el descriptor de nuestro servidor, vamos a aceptar una conexión, ese descriptor del... Y aquí se va a guardar la dirección y el puerto de quien se conectó con nosotros. Y este es el tamaño de la estructura de dirección que estamos usando acá. Entonces aquí lo único que vamos a validar de la SEP es que el descriptor de esa conexión que nos está devolviendo la función ACEP sea un descriptor válido. ¿Qué significa que sea un descriptor válido? Significa que su valor esté por arriba del 0. Entonces, si me devuelve un descriptor no válido, significa que no se pudo aceptar la conexión. ¿Por qué no se pudo aceptar? Pues por diferentes causas, ¿no? Simplemente no se terminó de llevar a cabo el handshake. Se quedó en alguno de los pasos intermedios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no se pudo, de hecho aquí podemos entender como que, déjenme ponerles aquí, antes de este ACEP me faltó código, que sería no sé si se acuerdan que en Java hacíamos esto, hacíamos nuestro forever y de ahí empezábamos a aceptar las conexiones, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces este forever iría justo aquí, antes del ACEP. Entonces en cada iteración aceptas una conexión, validas si sí se pudo aceptar la conexión, es lo que estamos validando acá. Si no se pudo aceptar la conexión, pues mandas el mensaje de error que no se pudo aceptar. ¿Y qué hacemos? Pues un continuo, ¿no? ¿Por qué un continuo? Pues porque estamos aquí en un for. Entonces, si no pudiste aceptar esa conexión, a lo mejor sí puedes aceptar la que sigue, o a lo mejor la que sigue, o a lo mejor la que sigue, ¿no? El chiste es estar intentando, intentando, intentando y intentando, ¿no? Lo que va a hacer un servidor. Entonces, no pude aceptarte a ti, pero a lo mejor al que sigue en la siguiente iteración sí puedo. Y si sí puedo aceptarlo, pues ya no entra en esta condición y entonces entraríamos en esta. En esta otra condición que tenemos aquí abajo en el if, estamos invocando a la función getNameInfo.
La función getNameInfo para lo que nos va a servir es para extraer de esa estructura socket address storage, me va a extraer la dirección IP o el nombre calificado y los va a poner en la cadena que se llama host buffer y va a extraer el servicio o el número de puerto y lo va a guardar en la cadena que dice service buffer. Ajá. Es lo que estamos haciendo. Entonces, la función getNameInfo se creó para trabajar con la estructura socket address, pero nosotros lo que le estamos pasando o lo que le vamos a pasar es la estructura socket address storage. Entonces, por eso es que le estoy haciendo aquí el cast para que al compilar el programa no me vaya a marcar un warning o un error, ¿no? Indicándome esto no se parece a un socket address. Entonces, por eso le hago aquí el cast a un apuntador de tipo socket address, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le estoy pasando realmente aquí es un socket address storage. Ajá. Entonces le decimos de dónde va a extraer la información, cuánto mide, en este caso, esta estructura de direcciones que le estoy pasando, es el segundo parámetro. Luego el siguiente parámetro es la cadena donde me va a guardar la dirección IP en un formato de texto o el nombre calificado en un formato de texto, depende que sea lo que le pida, si numéricamente o canónicamente el dato. Y cuánto mide esa cadena, ya sea de la dirección IP o del nombre calificado, ¿no? Y por eso aquí le estoy dando el size of del tamaño del buffer. El siguiente parámetro es donde va a guardar el puerto en formato de cadena o el identificador de servicio en formato de cadena. Y cuánto mide esa cadena. Y ya después el formato, ¿no? ¿Lo quieres en formato numérico o lo quieres en formato canónico? Aquí le estoy diciendo que lo quiero en formato numérico. ¿Para qué? Para que me dé la dirección IP y no el nombre de host. Y para el caso del servicio también le estoy pidiendo el puerto, pero en formato numérico. No se lo estoy pidiendo en formato canónico. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Vale. Entonces, esa función getNameInfo, si es que sí se puede extraer la información que le pedí, la dirección IP y el puerto, me va a devolver un 0. Y es lo que estoy validando en este if. Si lo que hiciste te devuelve un 0, significa que ya tienes en esta cadena la dirección IP y en esta cadena el puerto. Y es lo que estamos imprimiendo aquí. Cliente conectado desde cadena, el host, 2 puntos, cadena, el puerto. Ajá. Bueno, eso es lo que hace la función accept. Vamos con la siguiente. Ahora, ya aceptaste la conexión. De acuerdo a nuestra receta de cocina, que tenemos, ahí me quedó, aquí. De acuerdo a nuestra receta de cocina, ya creamos el socket, ya lo asociamos a un puerto del lado del servidor, ya abrimos el socket, ya aceptamos la conexión. ¿Qué sigue? Pues mandar o recibir datos, ¿no? A través del socket. Lo que vamos a ver aquí. En este caso, primero vamos a ver cómo mandar datos. Entonces, para ver cómo mandar datos, pues igual vamos a usar la función write. Esa función write, si se fijan, no depende de la biblioteca socket.h. ¿Ya vieron? ¿Por qué no depende de la biblioteca socket.h? ¿Por qué será? Pues no depende de socket.h porque esta función no fue creada con la intención de trabajar con sockets. En general se utiliza para escribir escribir a través de diferentes descriptores de entrada y salida, no nada más sockets. Puede utilizarlo, por ejemplo, para escribir en un descriptor de entrada y salida, por ejemplo, de una tubería o de alguna otra cosa. El chiste es tener el descriptor de entrada. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Profesor. Entonces, por eso es que está en esta biblioteca y no está específicamente dentro de socket como socket.h como la siguiente función que les voy a dar, que es la send, que sí está hecha específicamente para trabajar con sockets. En este caso, write puede trabajar con diferentes descriptores de entrada y salida, no nada más con descriptores de socket.
Y bueno, la función write requiere 3 parámetros. El primer parámetro es el descriptor del socket en el que vas a intentar escribir. Así como nosotros asociamos en Java un flujo a un socket, y era como escribíamos en el socket, pues aquí estamos asociando nuestra función al descriptor del socket en el que queremos escribir. El segundo parámetro es la dirección del dato que vas a escribir. Entonces, cada cosa que tú quieras escribir, solo tienes que decir dónde está. ¿Cómo dices dónde está? Pues pasas la dirección del dato que vas a escribir y especificas cuántos bytes, que es el último parámetro, especificas cuántos bytes vas a intentar escribir de un jalón. El que tú le digas cuántos bytes vas a intentar escribir no significa que se van a escribir. Se va a hacer lo posible por escribirlos, pero imagínense que quieren escribir 1000 bytes y le están pasando datos de 4 bytes, bueno, o sea, 4 bytes de datos, pero le dices que quiere escribir 1000, pues nada más va a poder escribir los 4 bytes, que son los datos, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que escriban aquí el último parámetro, siempre va a ir asociado al máximo de la cantidad de datos que se puede escribir, ¿no? Ajá. Y la función write les va a devolver un entero. Ese entero puede tener 3 diferentes valores. Si les devuelve 0, significa que el socket en el que estás intentando escribir, pues ya está cerrado, entonces por lo tanto no se va a poder escribir y te va a devolver un error. Si les devuelve algo menor a 0, significa que hubo un error de escritura. Entonces, si hubo un error de escritura, ¿qué deberías de hacer? Pues intentar escribir varias veces, ¿no? Y si después de n número de intentos no pudiste escribir, pues ya cierras el socket y le dices al usuario que no se pudo escribir. Ajá. Y y si la función write te devuelve algo mayor a 0, lo que te devuelva es la cantidad de bytes que se pudo escribir, lo que realmente se pudo escribir en el socket. Ajá. Entonces aquí tenemos ejemplos, creo que les puse 3 ejemplos. El primer ejemplo es cómo mandaríamos texto. Si vas a escribir texto en un socket, ¿qué necesitas? Pues tener el texto, ¿no? Que vas a mandar una cadena. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena y vamos a escribir esa cadena. Aquí está. Para este ejemplo, estamos considerando que esa cadena está utilizando una codificación UTF-8, donde se escribe un byte por cada carácter, ¿no? Es la codificación que estamos considerando aquí. Entonces, estamos invocando a la función write, le pasamos como primer parámetro el descriptor del socket del cliente que aceptaste. Imagínense que lo están viendo desde el lado del servidor. Estaríamos poniendo el descriptor de la conexión que aceptaste. Si lo estás viendo desde el lado del cliente, pues es el descriptor de tu socket de tu cliente, ¿no? Especificas la dirección de los datos que se va tal cual. Y y ponemos la cantidad de bytes que estás intentando escribir. Aquí pude haber usado un size-off o algo así, pero lo estoy poniendo con strlen, ¿no? Que sea más preciso. ¿Cuántos caracteres son? Y suponiendo que sea una codificación UTF-8, pues la cantidad de caracteres equivale a la cantidad de bytes. Y en este caso le estoy poniendo un byte más por el fin de cadena, el lenguaje que estoy manejando, bueno, que se maneja en lenguaje C, ¿no? El fin de cadena, entonces por eso va más 1, ¿no? Y la función write nos va a devolver la cantidad de bytes que se hayan podido escribir. Si se pudo escribir 0 bytes, es porque está cerrado el socket en el que intenté escribir. Y si está cerrado, pues no hay nada que hacer y finalizas la, este, pues finalizas la aplicación. A menos que tú ahí quisieras crear otro socket, ¿no? Si está cerrado el socket, ¿qué haces? Pues creas otro socket, te conectas y retransmites otra vez, ¿no? Ahí ya depende de la lógica de tu programa. Si lo que te devuelve write es menor a 0, significa que hubo un error. Y aquí a lo mejor lo que tendrías que hacer es este write, pues ciclarlo en un for, así como hicieron con lo de datagramas. En un for, mientras lo que devuelva sea menor a 0, pues haces un continuo y lo retransmites y retransmites y retransmites hasta que llegue, ¿no? Cuando ya te devuelva algo mayor a 0, significa que que sí se mandó bien el dato. A ver, espérame un momento.
Bueno, entonces les decía, si después de cierta cantidad de iteraciones ya te devuelve algo mayor a 0, pues significa que ya se escribe el dato y entonces ya haces un break para salirte de ese ciclo, ¿no? Es lo que tendrías que hacer para hacer la validación de escritura o de lectura, porque también es lo mismo cuando veamos la lectura. Y ya, ¿no? Entonces eso sería para mandar texto. Simplemente pones la función write, especificas en qué socket se va a escribir, la dirección del dato que se va a escribir y cuántos bytes se van a escribir. Y validar si sí se escribió o no. Ajá. Si lo que vas a mandar es un dato numérico, aquí cuando vas a mandar datos numéricos, acuérdense lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan del formato de red? ¿Sí se acuerdan? ¿Y era Big Endian o Little Endian? ¿Era eso, profesor? A lo que les decía del formato de red, que dependiendo de la arquitectura del procesador donde estás ejecutando tu aplicación, ya sea la cliente o la servidor, es como va a interpretar los datos numéricos. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Y por eso les decía, si van a mandar un dato numérico, lo primero que tienen que hacer es poner ese dato numérico en el formato de red, en el formato Big Endian. O sea, entonces por eso es que aquí hice ahorita la corrección, es porque esto está mal en el sentido de que falta poner ese dato en el formato de red. Y por eso lo corregí y lo puse aquí. Antes de mandar el dato, lo colocas en formato de red. En este caso estoy usando la función host to network long para poner este dato en formato de red. Y ya que está en formato de red, pues ahora sí lo escribes, ¿no? Desde el socket, especificas la dirección del dato que vas a mandar y cuántos bytes mide el dato que vas a mandar. Y ya ahí nada más cabría poner los if, las validaciones, ¿no? Validar que lo que te devuelve write no sea 0, no sea menor que 0, y entonces significa que ya se mandó. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Profesor. Entonces, si lo que vas a mandar es un número de coma flotante, bueno, aquí, esto lo estoy manejando con enteros, pero bien pudo haber sido un entero corto, un short o un long, da lo mismo, ¿no? Antes de mandar el dato, si es un short, lo vas a poner en formato de red con la función host to network short, que vimos la clase pasada. Si es un entero largo, pues con esa misma, host to network long. Ajá. Ahora, si es un número de coma flotante, que pudiera ser un float o pudiera ser un double, ¿qué necesitas? Les había dicho en la clase pasada que tenías dos opciones. Una de las opciones es ese número de coma flotante lo separas en la parte entera, la parte decimal. Cada una de esas dos partes, pues la mandas por separado. O lo que comúnmente hacemos todos, bueno, lo que la mayoría hace, es que lo vas a mandar como texto. ¿Por qué como texto? Porque el texto lo manejan igual todos los procesadores. Ese es independiente de arquitectura de procesador. Ajá. Entonces aquí en este ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un número de coma flotante. Ese número de coma flotante, como lo vamos a mandar como texto, no tenemos la necesidad de ponerlo en formato de red. Si lo fuéramos a mandar como número la parte entera y como número la parte decimal, pues sí lo tendríamos que poner en formato de red cada parte. Pero como lo vamos a mandar como texto, pasa tal cual, porque ese es el igualito, independientemente de la arquitectura del procesador. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues creamos una cadena donde lo vamos a escribir como texto, ese número de coma flotante, pues esa cadena tiene que tener suficientes bytes para que quepa este dato que vamos a mandar. Limpiamos la cadena, imprimimos en la cadena o imprimimos con formato de cadena nuestro número de coma flotante. Si se fijan, aquí está, mi cadena se llama B y estoy imprimiendo en B el número de coma flotante y entonces lo escribimos como si fuera una cadena. Y del otro lado lo vamos a leer como si fuera una cadena y después lo convertimos con una de las funciones de conversión que viene, como por ejemplo ASCII to float, la de ATOF, ¿no? Y ya lo convertimos ya que el dato se recibió del otro lado. ¿Sí queda claro? Profesor. Bueno, si lo que vas a mandar ya es un dato compuesto, por ejemplo, una estructura, porque ahorita se lo estoy dando, no se lo estoy dando orientado a objetos, se lo estoy dando estructurado.
Entonces, si quieres mandar una estructura, pues, ¿qué necesitas? Pues lo que necesitas es tener el mismo dato del lado que mandas que del lado que recibe, ¿no? Entonces necesitamos la definición de la estructura tanto del transmisor como del lado del receptor. ¿Para qué? Para que se pueda hacer la serialización y la deserialización, igual que en Java. Entonces, en este caso voy a mandar una estructura muy sencilla que nada más tiene 3 campos, tiene 2 cadenas y un número. Si es que hay números, estos números se tienen que poner en formato de red antes de mandarse, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería, creo un apuntador a la estructura, le asigno memoria a ese apuntador, en este caso con la función malloc, estoy reservando memoria dinámicamente. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño de lo que vayas a poner acá. Y rellenas los campos, vas cargando los datos en los campos de la estructura. En este caso tengo un dato numérico, ese dato numérico lo estoy poniendo en formato de red. Y ya que tengo los datos, hago la escritura de esa estructura, ¿no? De este apuntador. Pero ese apuntador lo estoy escribiendo en el socket como si fuera una cadena. Si se fijan aquí, estoy haciendo un cast al apuntador. Una cast como si fuera una cadena. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y del otro lado lo voy a leer como si fuera una cadena y le hago un cast al apuntador otra vez. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, si da tiempo y lo vemos hoy, si no, la siguiente clase. Entonces, vamos con la siguiente. Ahora tenemos la función send. Si se fijan, la función send sí requiere a la biblioteca socket.h, a diferencia de la función write. ¿Cuál será la diferencia? ¿O por qué habría yo de usar send en lugar de write? ¿O por qué usar write en lugar de send? ¿O en qué casos Por voy? ¿Por qué? este podría ser de bytes, orientado a bytes o bits. Pues sí, pero básicamente la principal diferencia que me va a dar utilizar send sobre utilizar write es los tipos de prioridad o los diferentes tipos de prioridad con los que voy a hacer el envío. Si yo utilizo la función write, el envío se va a hacer de manera síncrona entre cliente y servidor. Y todos los mensajes que yo escriba con la función write van a tener la misma prioridad. Si yo uso la función send para transmitir, yo tengo un último campo aquí en los atributos, digo, en los parámetros. Y acuérdense que write nada más tiene 3 parámetros, ¿no? El descriptor del socket donde vas a transmitir, la dirección del dato que vas a mandar y cuántos bytes. La función send tiene un campo más, que es una bandera, y es la bandera de prioridad. Los datos que escribas en el socket se van a ir con la prioridad de faul, que sería lo mismo que si usaras la función write. Pero si esta bandera está encendida, que tiene diferentes valores, para el caso de nuestra materia solamente vamos a contemplar un valor, que es el message autobahn. Y ahorita se los pongo aquí, antes de que acabe la clase. Ese es el valor, el message autobinding line. ¿Qué significa? Que vas a etiquetar los datos que estás transmitiendo como si fueran de alta prioridad. ¿Y eso qué significa? A nivel de protocolos de comunicación, ¿eso qué significa? Estamos ocupando un servicio diferenciado porque esa parte nos va a interesar más recibirlo. Lo que eso significa a nivel de protocolos, ahorita se los pongo. Ay, ¿dónde está? ¿Se acuerdan cuando vieron su clase de redes, el protocolo TCP? Sí, profe. ¿Se acuerdan cuando se vio la bandera de push del protocolo TCP? Ajá. Si no, ahorita la busco rápido.
Aquí está. A nivel de protocolos, el que ustedes utilicen la bandera, bueno, la bandera Message OOB, significa que en el encabezado de TCP, quien transmita va a prender esta bandera, la de push. ¿Y eso qué significa? Aquí dice, si está prendida la bandera de push en el encabezado de TCP, el emisor va a asumir que todos los datos se tienen que mandar rápido, lo más pronto posible. ¿Qué significa que se manden lo más pronto posible? Que no se van a quedar encolados en el buffer de la aplicación. ¿Se acuerdan que cuando ustedes escriben datos en el socket, esos datos no salen de inmediato por la tarjeta, sino que se quedan encolados en el buffer de la aplicación? Sí, profe. ¿Sí se acuerdan? Que para eso usábamos el flush en Java, o el flush, como le quieran decir. Sí, profe. Pues realmente no es un solo buffer, ¿no? Sino que eso que entendemos como el buffer de TCP, o donde estamos escribiendo, lo que realmente es una cola. Es una cola de buffers. ¿Por qué? Porque quedamos que yo puedo tener hasta 131.072 aplicaciones que pueden estarse ejecutando en red. ¿Sí se acuerdan? 65.536 sobre TCP y 65.536 sobre UDP. Para eso es el campo número de puerto, ¿no? 16 bits, 2 a la 16, son 65.536 aplicaciones que se pueden identificar a través de la red. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, en tu protocolo TCP, lo que vas a estar manejando, pues es no nada más un buffer, sino lo que vas a manejar es una cola de mensajes, ¿no? Y esa cola, pues lo que va a tener, pues es el buffer de cada una de las 65.536 aplicaciones de TCP. Acuérdense que UDP no tiene buffer, TCP sí, entonces tienes una cola de hasta 65.536 entradas, porque puedes tener 65.536 aplicaciones generando datos hacia la red, y todo eso se tiene que multiplexar para salir por la tarjeta de red. Entonces, si tú no quieres que tus datos queden encolados un rato ahí, en esa cola de espera, pues simplemente usas la función send para escribir por el socket. En ese momento se va a prender la bandera de push en TCP, y cuando el protocolo, la pila de protocolos de TCP/IP, ven que está prendida esa bandera en el encabezado, pues los datos asociados a esa aplicación no los va a dejar ahí encolados, sino que los va a despachar lo más pronto posible. Y si del lado del receptor también se tiene prendida esa bandera en la función receive para recibir los datos, significa que te interesa que en cuanto lleguen esos datos no se queden igual encolados en el buffer, que es otro, les digo, es otra cola de espera, ¿no? Llegan los paquetes, se quedan encolados, y cuando ya se pueden atender, se desencolan y se entregan a la aplicación que se tenga que entregar, ¿no? Entonces, si esos paquetes que están llegando traen esa bandera prendida, pues se entregan directamente a la aplicación en lugar de que se queden encolados hasta que se puedan despachar. ¿Sí se entiende? Profesor. Bueno, entonces ya son las 5:58. Si quieren, hoy le dejamos aquí, y la clase que viene terminamos de ver la función send, vemos las funciones que faltan y vemos unos ejercicios. ¿Hasta aquí tienen dudas? Creo que no, profe, ahorita no. Yo creo que ya cuando deje los ejercicios van a salir las dudas. Ah, bueno, entonces tengan muy bonito fin de semana, cuídense mucho y los veo por acá la siguiente clase. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Estén Gracias, muy profe. bien. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Cuídense.